El conocimiento habla, pero la sabiduría escucha. Jimi Hendrix. Buenas noches, miembros de la mesa principal, compañeros participantes, público en general. Respondo al nombre de Delvis Villaverde y represento con mucho orgullo al Centro Regional Universitario de Colón. Y es para mí un placer disertar para ustedes el tema los principios procesales en la restauración y reparación de la víctima. Este es un tema muy importante para nosotros, ya que la obtención de información no solamente es de conocimiento de abogados ni estudiantes de derecho, sino también es de conocimiento de toda la ciudadanía en general, ya que cualquiera puede ser víctima de la comisión de un delito. Propiamente al Estado le corresponde brindar nuestras garantías fundamentales y propiciarnos espacios que nos puedan decir o promulgar los derechos que tiene la víctima dentro de nuestra legislación. Bien, ¿quién entendemos nosotros por víctimas? Según la Declaración de las Naciones Unidas, basándose en los fundamentos principales de los derechos humanos, el 29 de noviembre de 1985 nos dice que la víctima es aquella persona, individual o colectiva, que sufra un daño físico, moral, una pérdida patrimonial o el menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales. Bien, la víctima entra en rigor en nuestra legislación con la Ley 31 del 28 de mayo de 1998. Y en su artículo 1 define a víctima en 3 supuestos. Uno de esos que guarda relación con la Convención de la ONU, y en los otros 2 supuestos nos dice que la víctima puede ser ya sea el representante legal, el tutor de la persona que ha sido afectada, ya sea cónyuge, conviviente de unión, familiares en el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad. Y en el otro supuesto nos dice que son todas las asociaciones que estén reconocidas por el Estado. Sin embargo, la víctima tiene garantías dentro de esta ley. Y estas mismas garantías están reguladas en nuestro Código Procesal Penal en el artículo 20 y el artículo 80 del mismo. Una de las garantías fundamentales que nosotros como grupo de semilleros pudimos observar fue el acceso a la justicia. Bien claro tenemos también que tiene que constituirse como querellante para ser parte de un proceso penal y para poder obtener la indemnización civil. Aparte de eso, tiene derecho a ser escuchada por el juez y por el órgano ejecutivo. Y sobre todo, tiene derecho a obtener un patrocinio procesal gratuito. Nosotros investigamos y el patrocinio procesal gratuito está regulado en el artículo 1446 de nuestro Código Judicial. Pero esto le pone una limitación a la víctima, porque tiene que tener mínimo un salario de 400 balboas. Y sus bienes inmuebles tienen que tener $5.000. Entonces, ¿qué estamos viendo cuando hablamos de víctima en esta situación? Bien, nosotros queremos saber cuáles son los principios procesales que regulan la restauración y la reparación de la víctima. Y nosotros, como grupo de semilleros, pudimos detectar lo siguiente. El principio de contradicción, que es todo principio que tiene cualquiera de las partes para poder argumentar o oponerse a un argumento ya establecido. El principio que es para nosotros el fundamental, que es el de la igualdad de las partes dentro del proceso, que sin igualdad de las partes dentro del proceso penal no habría justicia. La justicia no tendría valor. ¿Por qué? Porque se busca tener igualdad entre la persona que ha sido acusada y la víctima. Y el principio al derecho a la defensa. ¿Por qué? Porque la víctima y el acusado tienen la igualdad de poder obtener una defensa, ya sea gratuita o privadamente. ¿Qué entendemos nosotros entonces con reparación y restauración? Que la reparación
es un acto de reparar algo a su estado normal. Que la víctima tiene derecho a la compensación del daño que se le ha causado. Entendemos también que la reparación está ampliamente ligada a una justicia restaurativa. ¿Y cuál es el interés de la justicia restaurativa? Es buscar la reposición del daño causado a la víctima. La jurisprudencia nos dice que la reparación es aquella acción que tiene el criminal hacia la víctima por la comisión de un delito. Y entonces caemos en cuenta nosotros que la reparación, justicia y la verdad buscan obtener un proceso de paz. ¿Qué entendemos también con restauración? La restauración es el acto de restaurar, sí, pero que llegue a su estado previo de una forma mejor, sin un daño que la pueda desmejorar. Esta tiene 3 vínculos o 3 sujetos puntuales: la víctima, el delincuente y la comunidad. Dentro de nuestro sistema penal acusatorio existen ciertas diferencias con lo que es la restauración, ya que el Estado busca castigar al imputado y la víctima simplemente busca su bienestar. Dentro de nuestra investigación citamos un fallo del magistrado Abel Zamorano del 17 de marzo de 2017, que está ligado mucho a lo que es la obra del daño moral del magistrado Batista y el problema de Kutum. Este fallo explícitamente lo cogimos porque nos dice que la víctima debe participar en todos los momentos del procedimiento penal. Entonces ahí viene nuestra interrogante. Nosotros como estudiantes de Derecho y grupo de semilleros nos pudimos dar cuenta que en el artículo 220 de nuestro Código Procesal Penal la víctima no está incluida en los acuerdos de pena. Bien, al ella no estar incluida en los acuerdos de pena, el imputado sí sale resarcido con una pena menor, pero la víctima entonces, ¿dónde se ve su resarcimiento? Tienes que esperar hasta la esfera civil para poder resarcirse de su restauración de su daño causado. Nuestras conclusiones como grupo de semilleros es que se modifique el artículo 220, ya que es contradictorio al artículo 1 del Código Procesal Penal, al artículo 20, al artículo 80, que habla de sus garantías y que habla de la interpretación y prevalencia de la norma. Ahora bien, ¿por qué hacemos esa recomendación? Porque no es justo para nosotros, y citando el principio de igualdad de las partes dentro del proceso, de que la víctima no pueda salir cuando se termina su proceso con un resarcimiento civil establecido, sino que tenga que esperar hasta la esfera civil para poder recibir su resarción. También nosotros pensamos y promulgamos de que a la víctima no se le tome en cuenta con su defensor gratuito en lo que es la esfera civil. ¿Por qué? Porque cuando se termina el proceso penal, ella queda indefensa hasta el resarcimiento civil. Entonces, cuando hablamos de igualdad de las partes, que para nosotros es el principio fundamental, no lo vemos ni en los artículos 220, ni cuando ella tiene que esperar el resarcimiento civil. Pudimos ver también que en donde es el patrocinio procesal, al imputado se le da una defensa gratuita. Sin embargo, a la víctima se le pide una serie de requisitos para que ella pueda obtener una defensa gratuita. Entonces, ¿de qué igualdad estamos hablando? ¿Por qué es tan contradictoria? Para terminar, no es una justicia tardía la justicia. Muchas gracias.
Sí, la primera pregunta para el grupo. Además de la reparación monetaria, ¿qué otras reparaciones existen para la víctima? Muy buenas noches, distinguida mesa. Nuestra respuesta para la pregunta es la siguiente. Aparte de la indemnización, también la víctima requiere de un daño moral, de la reparación del daño moral, que consiste en el reconocimiento del imputado al daño causado a la víctima, es decir, reconocer públicamente el daño que causó. Y el tratamiento psicológico que se le da a la víctima, el tratamiento médico, el tratamiento espiritual y la reparación de los daños materiales. Muchas gracias. Mi pregunta iba un poco también en el mismo sentido. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en Colombia el Consejo de Estado, la Corte Suprema, han adoptado ciertas medidas en relación con las víctimas, como por ejemplo, ordenar el reconocimiento público o construcción de museos o utilización de armas para construcción de estatuas. El punto va, ¿ustedes qué opinión tienen del uso de la simbología en el tema de las víctimas? Para no repetir las palabras simbología y victimología. Licenciado, ¿me puede reformular la pregunta y disculpe? Un poco más. El ser humano en buena medida se define por los símbolos. No me detengo en eso, pero es un tema bastante interesante. Sin que la califique como suficiente, ¿ustedes consideran que los símbolos hacen parte esencial del tema de reparación en el sentido más amplio de la expresión de las víctimas en justicia transicional? Es decir, la justicia transicional implica necesariamente manejo de símbolos como parte del proceso de reconocimiento de la víctima, de resarcimiento, de restauración. No estoy utilizando un lenguaje preciso. ¿O ustedes consideran que el tema de los símbolos en justicia transicional debe ser un tema accidental? ¿Es esencial o es accidental? Muy buenas tardes, miembro presente de la mesa y público presente. Respondiendo a su pregunta, sí pensamos que la simbología, en base a la restauración precisa, es importante, ya que ahí se ve como un símbolo de honorabilidad al sufrimiento o daño causado a la misma. Muchas gracias. Como el grupo toma una posición radical de cara al artículo 220 del Código Procesal Penal, quisiera saber cuál es la percepción que tienen ustedes en punto de la relación que existe entre la dosificación punitiva que plantea la interacción de los sujetos procesales que allí se mencionan versus la dosificación sancionadora, cuantificación de los perjuicios de cara a la comisión de ese delito. Y en segundo lugar, ¿cuál sería el argumento en caso de que fungieran ustedes como apoderados de confianza de las víctimas para permitir una participación dentro de ese escenario negocial que plantea el 220?
Buenas tardes. Reiteramos saludos a los presentes. Bueno, en consideración a nuestra posición dentro del trabajo, en cuanto al artículo 220 de nuestro Código de Procedimiento Penal, establecemos que si bien es cierto necesita la modificación de que la víctima, toda vez que funge como querellante, se le toma en cuenta en cuanto a la cuantificación y también a la imposición de la pena al imputado, toda vez que si bien es cierto, lo que conocemos sobre la justicia civil es muy lenta. Entonces, consideramos que se vulnera el principio de la igualdad de la parte, toda vez que la justicia, como ha dicho mi compañera, la justicia tardía no se considera prácticamente justicia. Entonces, lo que nosotros pedimos es que también se tome en cuenta lo que es el quantum de resarcimiento, de la acción resarcitoria para con las víctimas, toda vez que también, a la vez, la víctima no cumple o no tiene una asesoría en cuanto al proceso civil. A diferencia de un derecho comparado, lo que tenemos en México, en el estado de Nueva Leona, de que la Defensoría de la Víctima sí llega hasta la instancia civil para la reparación de la misma. Entonces, en cuanto a la imposición y la notificación de la pena, no tenemos ninguna objeción, toda vez que es reconocida, según la sana crítica, para la imposición de la pena en aquella etapa. Pero también consideramos importante que también se tiene que tomar en cuenta a las víctimas en cuanto a la acción resarcitoria, toda vez que es un objeto de disputa en la etapa intermedia. Gracias. Bien, para no romper el principio de igualdad de las partes, me veo obligado a formular una pregunta, ya que le he preguntado al resto de los participantes. En los delitos que afectan la integridad personal, ¿es posible la restauración? Buenas tardes, público presente de la mesa. En este punto podemos contestar la pregunta de que en totalidad no es posible restaurar a la víctima, pero lo que busca el principio de igualdad es llenar el vacío que causa una lesión para disminuir las afecciones de la acción delictiva que repercutan en el estado de la persona. Ya. ¿Terminó su respuesta? Sí. Bueno, voy a terminar. Yo les quiero preguntar al grupo, ya que en su trabajo hace referencia a la posibilidad de reparaciones a víctimas de carácter colectivo. ¿Cuál es, según su criterio, la forma de reparación y restauración de víctimas cuando se trate de daños causados colectivamente? Y me expliquen en qué fundamentan esa respuesta conforme al derecho panameño. Buenas noches. La respuesta a esa pregunta, bueno, los elementos que utilizaríamos, independientemente que la víctima sea de las víctimas o víctima, serían
la aplicación de los principios procesales y la reparación o restauración moral y psicológica, que serían prácticamente los mismos aplicados de forma colectiva que de forma individual. Estamos por terminada pues la presentación y luego va el presidente del semillero. Sí, un aplauso para todos. Miren, antes de de pasar a la siguiente fase donde el jurado va a deliberar y van a determinar el lugar que le corresponde a cada grupo, yo debo decirles que en este momento los hemos declarado a todos los grupos ganadores. Ustedes son ganadores. Hoy en la jornada hablamos precisamente del tema del atreverse a hablar, que no es propio de los abogados en estos tiempos, sobre todo por esa maquinaria de generación, no de formación, porque realmente es desformación que hay, ¿verdad? De títulos, tenemos 24.000 abogados, algo así, ¿verdad? Y producto del negocio ese de la desformación de las universidades, y hay abogados que hoy en día los traeríamos a un concurso como este y no se atreverían a hablar, y ustedes todavía no lo son y ya lo hicieron. Por eso que todos son ganadores, todos son ganadores. Entonces ahora le vamos a pedir con mucho respeto a todos los grupos, incluso al público, para que el jurado pueda deliberar